Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Libra. Hoy vamos a estar viendo cómo se siente tu persona especial. Les informo que durante el mes de septiembre va a haber un descuento en su primera sesión terapéutica conmigo, así que si les gustaría tomar sesiones terapéuticas pueden revisar más información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. También al final de esta semana voy a estar regalando 2 de mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de tu persona especial. Para participar van a estar toda la información, los pasos a seguir para poder participar en este sorteo. Los voy a estar dejando en los comentarios, así que bienvenidos, bienvenidas también a participar de estos sorteos. Y como último, a los primeros 2 comentarios de este video les regalaré un mensajito de mis cartas oráculo consejo florecer. Así que maravilloso que estén acá, como siempre con nuevas actividades, nuevos sorteos. Como saben, me gusta regalar amorcito. Vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Qué siente tu persona especial? Papá. Uy, uy, uy. Lo quiere todo contigo. ¿Ustedes están viendo estas cartas o soy solo yo? Bien, vamos a mirar un poco de qué se trata esto. Ya se ve imprescindiblemente bien esta lectura. Voy a correr un poco esto, así que les pido disculpas el movimiento de la camarita. Creo que ya estamos listos. Esta persona planea tener algo contigo, está tomando una decisión de cómo moverse hacia ti. También, esta es tu carta, la carta de la justicia. Tú eres un sueño hecho realidad para esta persona. Encuentra mucha mucha estabilidad emocional contigo. ¿Qué decir si tenemos la carta de los enamorados? Nunca había visto una lectura tan bonita. Qué fácil, esta persona está vuelta loca por ti. Con la carta de los enamorados tenemos aquí energía de Géminis y energía de Libra para alguno de ustedes. Con esta carta de los enamorados, conexión de llamas o almas gemelas, esta persona quiere la unión contigo. Sí veo muchas cartas de tomar decisiones, es como si estuviera tomando ya la decisión de armarse de valor y poder venir hacia ti con este as de copas, venir a hacer esta oferta de amor. Quiere tener una vida maravillosa contigo, emocionalmente estable contigo. Con la carta de la justicia, esto es un indicador también de matrimonio. Esta persona lo que quiere es casarse contigo. Ese es el resultado, quiere casarse contigo, quiere ir directamente hacia ti. Bien, espero que las cartas que vamos a sacar ahora tampoco nos den un gran impedimento, pero si es así, que lo podamos resolver. Pero esta lectura tiene solamente un lineamiento. Acá no hay otra cosa, por lo menos por ahora no hay un impedimento. Lo único es que esta persona, por lo menos ahora, está en una fase de planeación de cómo acercarse a ti para poder hacer esta oferta de amor y celebrar contigo. Impresionante lectura, Libras. Impresionante lectura. ¿Qué quieren que les diga? Ustedes también están viendo las cartas, ¿no? Qué lindura de lectura. Vamos a mirar un poquitito más. Ustedes saben que no me gusta quedarme ahí. Siempre en estas lecturas hay algo más que revisar. No nos vamos a quedar con la información básica, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con esta persona especial de Libra? ¿Qué está pasando con Libra? Ok, todavía no está tomando acción. Vemos aquí con el as de bastos. Siento que tu persona tiene algunos miedos e inseguridades. Quizá en el pasado no actuó de la forma más correcta contigo. Ven, aquí es donde salen los impedimentos, ¿no? Por ahora se veía todo bien y luego, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las intenciones están, ya quiere actuar. Siento que ahora nos está mostrando un poco más de la historia de cómo esta persona está llegando a esta conclusión, ¿bien? Quizá en el pasado no ha tomado bastante acción. Tiene ciertos miedos o inseguridades, especialmente la soledad o este miedo puede ser incluso al rechazo. Se puede sentir un poco aislado o aislada.
Siento que hay ciertos arrepentimientos de acuerdo a lo que haya pasado anteriormente entre ustedes. Esto es algo que se está sanando. Le cuesta mucho como manejarse con su propio ego. Siento mucho el tema de las inseguridades. Es como que quizás alguien que le da miedo de mostrar sus sentimientos se lo guarda para sí mismo con este 4 de pentáculos. Me gustaría ver más cartas, eso sí. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Sí, es ese exceso de orgullo, no te dice lo que siente por exceso de orgullo. Muchas veces se centra mucho en su carrera, en su trabajo, y esos son como sus grandes impedimentos, pero lo que tiene detrás de la cabeza, Libra, es estar contigo. Y acá tenemos el divino masculino, la carta del emperador. Qué interesante lectura. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto, esta persona se está empoderando para poder demostrar todos los sentimientos que realmente tiene hacia ti. Y acá al final del mazo tenemos la carta del juicio, la unión o la reconciliación entre ustedes, ¿no? El rey de copas, el 5 de espadas, el 7 de bastos. Ok, lo que yo sí siento es que esta persona puede tener, como siempre, el 5 de espadas nos habla un poco de mecanismos de autosabotaje, que tienen que ver para mí con la falta de acción o del silencio. Pero si es que está en falta de acción, o sea, no está actuando, quiere actuar hacia ti con este 8 de bastos para esa unión o reconciliación contigo, empoderarse de sus propios sentimientos. Solamente que ha estado un poco a la defensiva o tiene algunos sentimientos que le bloquean o pensamientos que resultan en bloqueo de lo que realmente quiere ser. Pero nada de esto está resultando ser un impedimento para que se pueda mover hacia ti y hacer esta oferta de amor, que es lo que realmente quiere hacer. Vamos a mirar qué signos pueden estar involucrados aquí. Puedes estar lidiando con un Tauro, un Virgo, un Géminis o un Piscis. Bien, recuerden que estos signos no son limitantes por ningún motivo. Puedes estar lidiando con más signos que esos. Quédate hasta el final de la lectura porque vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona hacia ti. Me gustaría ver algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Esta persona viene a hacer una oferta de amor, sin duda. Muchas gracias, guías espirituales. Solamente que no se nota. Siento que tu persona todavía está resolviendo un par de cosas que tiene que resolver o armándose de valor para demostrar estos planes. Te dicen a ti, Libra, ámate a ti mismo primero. Bien, recuerda que el amor propio te hace atractivo para los demás. La carta de la luna de miel. Esto dice, disfruta la alegría de pasar tiempo juntos. ¿Qué nos está diciendo esta carta? Siento que esta persona quizá quiere emprender un viaje contigo, pasarlo bien juntos, ¿no? Acá dice la carta de los sentimientos románticos y dice, bueno, tus sentimientos vale la pena que se exploren y siento que con esto se está conectando tu persona. Miren acá, final del mazo, ¿no? Vale la pena hacer el esfuerzo. Quizá estos impedimentos también no solamente tendrán que ver con la carrera de tu persona especial, sino que también con sanar algunos aspectos personales, algunos aspectos familiares de esta persona. Es como que hay otros asuntos que están necesitando de su energía en este momento, pero en ningún momento ha dejado de pensar en ti. Curiosamente, no en todas las lecturas, los que me llevan escuchando durante un tiempo, no hay tantas cartas de amor en la mesa, tan así, tan ligero, ¿no? Así que esta es una muy maravillosa lectura. Esta persona sin duda te ama, te adora y se quiere casar contigo. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más me pueden decir acerca de esta conexión de Libra. Ok, tienen que tomar una decisión. Se tienen que tomar una decisión. Esta persona te ama incondicionalmente y siento que tiene que cambiar algunas cosas o tienen que salir algunas cosas a la luz. Bien, que tiene que ver con sus sentimientos. Ambos siento que están sanando su corazón de una forma u otra. Ya lo vimos anteriormente con este 3 de espadas.
Y lo que quiere esta persona es el compromiso contigo. Acá está el anillo de compromiso. Quiere compromiso, eternidad, la unión contigo. Qué lectura más linda. Qué lectura más linda. Me gustaría ver guías espirituales, algunos mensajes de esta persona hacia Libra. ¿Cuáles pueden ser los mensajes de esta persona hacia Libra? Dice, esta es una conexión de almas gemelas. Sueño despierto que estoy contigo y desearía que fuese realidad. Siempre tendrás un lugar en mi corazón y creo que eres hermoso o hermosa. Recuerden que esta lectura no tiene géneros. Estamos leyendo simplemente energías. O sea, ninguna de estas cartas realmente resulta en un impedimento. Todo lo contrario, la lectura tiene una gran alineación. Siempre hay alguna especie de complicaciones, cosas que hay que sanar, que pueden ser temas externos, pero esta persona quiere una unión recíproca contigo. Quiere quizá el matrimonio, la unión en matrimonio. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros Libras? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros Libras? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros Libras? Dice, gana más información. O sea, pueden estar pasando muchas cosas aquí que nosotros no tenemos entendido acerca de los impedimentos de esta situación. Te dice, elige una nueva dirección o elige una nueva forma de hacer las cosas. ¿Y qué quiere decir eso? Libra, comunícate claramente qué es lo que deseas, qué es lo que está pasando contigo. Y nos dicen acá, recuerda que todo viene en tiempos perfectos, así que a relajarse un poquitito más también y a ver cómo van avanzando las cosas. Tiempos divinos, tiempos perfectos. Bien. Cuando esta persona ya esté lista realmente, pueda salir de esa fase de planeación, va a expresar sus verdaderos sentimientos hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Ahora a lo interesante, ¿no? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia Libra? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Libra hacia Libra? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? La carta de la muerte, la carta del 4 de pentáculos, el 4 de copas, el 8 de bastos. Siento que va a tomar alguna decisión inesperada. Es como que dice, ya basta, esto es lo que realmente me está pasando, tengo que ir a decirle a Libra qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, que Libra es mi llama gemela o es mi alma gemela y quiero construir una vida estable con Libra. Quiero una vida en matrimonio con Libra. Eso es lo que viene, eso es lo que viene. La muerte nos habla, se cierran ciclos para abrir otros. Entonces tu persona está pudiendo dejar todo eso atrás para poder acercarse a ti y rápidamente con este 8 de bastos. Es como que se aburrió de aguantarse su... como lo que le pasa, ¿no? Como es secreto. Ya dice, ya es hora de llegar y hablar, manifestarme con Libra y decirle qué es lo que quiero. Quiero construir esta vida con Libra. Esta también es una carta de matrimonio, este 4 de bastos. Vamos a darles un consejito más antes de irnos. Pero qué bendición de lectura, Libra. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Libra, por estar acá. ¿Cuáles son los últimos mensajes para Libra? Dice, mantén los pensamientos positivos, están a punto de dar frutos. No te des por vencido. Esto significa que la duda no te ahogue. Sé consciente de cómo te comportas porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Eso significa, en vez de reaccionar y enojarme inmediatamente quizá porque esta persona no tiene tiempo para mí o estoy sintiendo que no me da suficiente atención, dice, bueno, céntrate un poquitito más. Quizá esta persona está pasando por otras situaciones, por algo nos dice acá, gana un poquitito más de información para entender, comprender y ser compasivo, compasiva ante lo que está viviendo esta persona. Bien, una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones. Qué lindos mensajes para ustedes el día de hoy. Esta lectura está muy bendecida. Tiempos divinos, así que tranquilos, tranquilos, ya viene lo que están deseando.
mantengan sus pensamientos positivos para que les den frutos. No se den por vencidos todavía. Muchísimas gracias, Libra, por estar acá. Ya nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.